Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más aquí a Agronomía Técnica en Chile, ATECH. Aquí les habla Pedro Emilio Fernández desde el sur de Chile, que estamos teniendo una muy lluviosa y fría primavera. En esta ocasión quiero presentarles un video básico sobre los injertos en frutales y especialmente referido a vides. Eso es lo primero que quería decirles. Lo segundo que quiero comentarles es que en el canal tenemos varios videos relacionados con el cultivo de vides y vides especialmente orientados a la producción de vinos y aguas ardientes, como por ejemplo tenemos un video sobre el cultivo de la vid completo, digamos, un resumen sobre el cultivo de la vid. También tenemos, por ejemplo, también una de las principales plagas que tiene la vid acá en Chile en estos momentos, que es la Obesia botrana, una plaga exótica. También tenemos un video sobre técnicas de identificación de variedades de vid para aquellos que quieran, que no sepan, por ejemplo, qué variedad tienen realmente de vid en sus viñedos. Bueno, hay técnicas para identificarlas completamente, como lo que pasó cuando por ejemplo, se confundió en Chile durante mucho tiempo el merlot o algunas otras variedades con el carmener. Con estos sistemas se puede entonces determinar qué variedad realmente es. También tenemos videos sobre variedades de vitis vinífera de vino tinto, para producir vino tinto. También variedades de vitis vinífera para elaborar aguardiente y pisco, también para vinos blancos. También tenemos un video, por ejemplo, de sistemas de conducción de vide. También una pequeña descripción de plagas y enfermedades también de vides. Así que tenemos varios videos interesantes en el tema del cultivo y la producción de uvas para la vinificación y la producción de aguas ardientes. Así que no se olviden, aprieten acá abajito, ¿cierto? En el circulito donde dice ATECH, ahí ustedes pueden encontrar, ya tenemos más de 42 videos con diferentes tipos de cultivos frutales y cultivos anuales. Así que bueno, para partir, ¿qué es lo que es un injerto en frutales, cierto? Bueno, los injertos en frutales es una técnica agronómica, es una técnica de propagación en plantas frutales y que consiste simplemente en unir dos partes, ¿cierto? Aquí como está en esta imagen, ¿cierto? En unir dos partes de dos plantas diferentes, digamos, dos plantas diferentes para conformar y hacer una sola. O sea, unimos la parte de la raíz, la que está sobre la tierra, con la variedad. Este le llamamos el patrón, ¿cierto? Y la parte de arriba o superior es la variedad, ¿cierto? Los injertos frutales se componen entonces de dos partes: el patrón o porta injerto, que es la parte de arriba, y la variedad, o sea, el patrón y porta injerto, que es la parte de abajo, quiero decir, y la variedad, que es la parte de arriba, ¿cierto? La parte superior de la planta. Pero también hay otros tipos de injertos, como los injertos que vamos a ver ahora inmediatamente también, como por ejemplo los de yema también, que no necesariamente es la parte de arriba de la planta, sino que también puede ser una parte, digamos, lateral de la planta, de donde va a crecer y donde se va a desarrollar la planta completa, ¿cierto? Aquí como vemos en esta otra fotografía. Las principales razones que usamos los agrónomos, ¿cierto? Para hacer del por qué hacemos este tipo de injertos o este tipo, ¿cierto?, de propagación de plantas frutales. Las principales razones son, bueno, número uno, la resistencia a plagas. Por ejemplo, como es el caso de las vides, ¿cierto? Que en la época del siglo XIX, cuando atacó la filoxera en Europa, la única manera que se pudo recuperar la viticultura en Europa fue la utilización, ¿cierto?, de patrones que venían de especies de vitis de América, que esas especies de vitis de América tenían resistencia a la filoxera. Por lo tanto, se usaron esos patrones para poder cultivar las variedades y se logró con mucho éxito hasta el día de hoy. Digamos, en todos los países donde existe filoxera, necesariamente la vitis vinífera tiene que ser cultivada con un patrón que no es vitis vinífera, sino que puede ser otra vitis rotundifolia, vitis berlandieri, hay otras, y las mezclas de esas variedades americanas, ¿no? Entonces con eso se crean patrones para poder entonces cultivar las variedades que queremos cultivar y que son extremadamente sensibles a la filoxera. En Chile, entre paréntesis, no existe la filoxera.
Yo a principio de este año hice un video sobre la mosca de la fruta, donde había dicho también que la mosca de la fruta no existía en Chile, también la habíamos erradicado. Y además hice un video donde dije que era la principal amenaza para la fruticultura chilena. Bueno, en estos momentos tenemos un ataque de moscas de la fruta en el norte de Chile, tal cual como predije que iba a pasar. Si no se hacían controles en las fronteras, y el control y la entrada de tantos extranjeros con frutas a este país, iba a producirse la infección, y yo lo dije como la gran amenaza para la agricultura chilena, y ahora esa amenaza se hizo una realidad. Lo predije hace un año, ustedes pueden buscar ese video, el video sobre la mosca de la fruta. Bueno, otra de las razones agronómicas, ¿cierto?, para hacer injertación, ¿cierto?, es la adaptación a diferentes tipos de suelo, porque también el utilizar patrones que se adapten a diferentes salinidades, a diferentes texturas de suelo, por ejemplo, también me ayuda a cultivar, porque si la variedad no se da bien en un suelo, pero tengo un patrón que sí se da bien, yo puedo insertar la variedad sobre el patrón y entonces tener una producción adecuada, ¿cierto? Otro aspecto también importante es el control del vigor de la variedad, ¿cierto? También se puede controlar el vigor de la variedad. También la uniformidad de la plantación. Y bueno, y un aspecto también que es obvio, no lo puse aquí, pero al hacer injertos, al injertar una variedad sobre un patrón, yo mantengo la variedad siempre en un estado no juvenil, sino que en un estado adulto. Por lo tanto, la planta se puede reproducir rápido. Yo no tengo que esperar durante años. Por ejemplo, si yo sembrara, por ejemplo, un manzano desde una semilla, tendría que esperar probablemente años para que, o lo mismo que, por ejemplo, cuando lo dije en mi charla sobre paltos también, a veces hay que esperar, por ejemplo, en paltos 7 hasta 10 o hasta 15 años para que produzca, para que el árbol pase de esa etapa de juvenil, pase a una etapa adulta y se pueda reproducir, y en ese caso producir entonces fruta. Entonces, pero en cambio, con el uso de patrones y de injertos, ¿cierto?, nosotros evitamos eso. Si yo tengo un patrón que ya es adulto, yo injerto sobre ese patrón una variedad y ya que la saco, que la he obtenido, por ejemplo, en el caso de vides, yo he sacado sarmiento de una variedad y que ya es adulta, y la inserto entonces sobre el patrón, y entonces me va a producir el otro año. Ya el otro año yo ya voy a tener mis primeras, quizás no en gran cantidad al tiro, pero ya voy a tener producción inmediatamente. Y lo mismo pasa en los demás frutales, y por ejemplo también en cítricos también, entonces se da también, y en paltos, por ejemplo. Entonces yo, al injertar, por ejemplo, un palto con una variedad adulta, un palto, o sea, tengo el patrón de palto y lo injerto sobre ese palto una variedad ya adulta, digamos, yo puedo hacer que tenga producción de paltos ya al otro año o en 2 años. No voy a tener que esperar 5, 6, 7 o un montón de años como lo hace, digamos, como he visto lamentablemente, que mucha gente que siembran la semilla y esperan entonces un montón de tiempo. No es necesario con esta técnica. Esta técnica de propagación, la de injerto en frutales, permite que usted pueda de un año para otro ya empezar a producir frutas. Bueno, en la injertación existe algo muy importante: la compatibilidad de los injertos. Los injertos pueden ser compatibles o no compatibles. En frutales, en general, los injertos entre variedades de una misma especie o incluso en diferentes especies pueden ser compatibles. Mientras la especie se va alejando del parentesco genético, ¿cierto?, el injerto se vuelve más difícil, hasta el punto en que, por ejemplo, entre diferentes géneros prácticamente ya no hay compatibilidad y no se puede producir el injerto. Generalmente el injerto se puede producir entre las mismas variedades, es más fácil, porque por eso que cuando yo les hablaba del tema de la filoxera en las vides, se trajeron variedades, ¿cierto?, o sea, especies diferentes de vides desde América, y prendieron con las especies que habían en Europa. Entonces ahí, entre especies, sí se pudo lograr unión. Pero esto no siempre se da en todo. Por ejemplo, el almendro con el duraznero se pueden unir, pero no se pueden unir con el cerezo, siendo que son plantas más o menos de la misma familia. ¿Se fijan? Entonces, por eso que este tema es
cuando ustedes vayan a hacer injertaciones, tienen que asegurarse que el patrón y la variedad tengan un parentesco muy cercano. Mientras más cercano, entonces hay más posibilidades de compatibilidad del injerto. Existen dos tipos de y cuando no se produce el injerto, entonces se llama incompatibilidad, ¿cierto? Y eso se da mucho. Y la incompatibilidad puede ser de dos tipos, puede ser localizada, que puede ocurrir en la unión, como vemos por ejemplo en estas imágenes donde se producen problemas en la unión del injerto, ¿cierto? El miriñaki, como se dice, le dicen en otros países también. O también puede producirse, también, por ejemplo, con esta otra imagen, se puede producir una necrosis, ya un rechazo completo y ya la incompatibilidad se rompe, donde se hizo la unión, en un tiempo así, unos meses, se rompe y ya pierde compatibilidad en el injerto. Así que, como les digo, hay que tener entonces cuidado. Yo por eso que en mis presentaciones siempre, ustedes van a ver en mis presentaciones, yo siempre hago hincapié en la clasificación botánica de las plantas, porque así ustedes, sabiendo la familia, el género, ¿cierto? Ustedes pueden más o menos, y las especies, ¿cierto? O las subespecies, ustedes pueden saber más o menos qué probabilidad hay de que sí pueda haber una compatibilidad. Bueno, ¿cuáles son los tipos de injertos que hay? Básicamente los tipos de injertos que hay son de dos tipos. Los que usamos nosotros los agrónomos en la fruticultura son dos tipos los injertos que hay. Son los de yema, los que se usan solamente la yema, ¿cierto? Como lo muestro aquí, aquí hay un pupurrí, varios tipos de injertos. Y también están los de púa, que son, por ejemplo, aquí hay de púa y aquí hay, por ejemplo, de yema. Esos son los dos tipos básicos. Hay otros tipos de injertos más exóticos, podríamos decir, en micropropagación, creo que hay, pero eso no los vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta el 99,9% de los injertos que hacemos en frutales acá en Chile son de yema y de púa. Entonces hablemos un poco de los injertos de yema. Los injertos de yema, acá nosotros los clasificamos más o menos en 4 tipos, ¿cierto? Está el de escudete, como sabemos acá, ¿cierto? Donde se toma una yema, se abre el patrón, se abre la corteza del patrón y se pone entonces la yema, ¿cierto? Como en forma de un escudete y de ahí se cierra, ¿cierto? De ahí se deja cerrado. También existe entre los injertos de yema está el injerto de astilla, ¿cierto? Donde se saca la corteza del patrón con la misma forma de la astilla, digamos, de donde está la yema de la variedad que yo quiero propagar. Entonces ahí la junto y después la uno, ¿cierto? Y la puedo pegar con estas cintas especiales para hacer este tipo de cosas. Se hace con instrumentos, ¿cierto? Especiales, navajas especiales, y siempre recuerden, al hacer este tipo de cosas, siempre desinfectar las herramientas y las manos con un poquitito de hipoclorito de sodio, o pueden utilizar también alcohol. Dentro de los injertos de yema también tenemos el injerto de tipo ojo dormido, que es como el que vemos acá, que el injerto de ojo dormido es un injerto de yema, ¿sí? Un injerto tipo escudete, pero que se hace a finales del verano o principios de otoño, de tal manera que siendo un árbol caducifolio, por ejemplo, siendo una yema de un árbol caducifolio, va a entrar en receso invernal cuando viene el invierno, entonces por eso se dice de ojo dormido. Pero al hacer el injerto tiene que estar, ¿cierto? El cambio tiene que estar y la savia, tiene que haber un flujo de savia, por eso que se hace a fines de verano o principios de otoño. Pero se deja durante el invierno, ¿cierto? Que pase su etapa de acumulación de horas de frío, y después en primavera, entonces, si quedó bien hecho el injerto, entonces va a germinar o a salir perfectamente en la primavera. Y el injerto de ojo vivo, digamos, es también un injerto de yema, también puede ser también de astilla o de escudete, como lo vemos acá, pero que se hace ya en primavera, cuando tanto el patrón como el injerto están en un proceso también de recibir y de poder transportar savia elaborada activamente,
¿cierto? Donde se pueden juntar los cambios entre, la yema y el patrón, y entonces vamos a tener una compatibilidad exitosa y rápida. Y además, en ese sentido, ese injerto que se hace en primavera va a crecer ya en ese mismo año y va a empezar a producir probablemente fruto ya el otro año. Como les decía, también entonces está el injerto de púa. Y el injerto de púa nosotros aquí lo dividimos en 4 tipos esencialmente, ¿cierto? Está el de empalme, que es el que se usa esencialmente en viticultura, ¿cierto? El de empalme de tipo omega, como lo vemos acá. Este es un empalme de tipo omega que generalmente se hace con máquina. Hoy en día prácticamente todo este tipo de injertos se hacen con máquina y rápido, y son bastante exitosos porque ya tienen, el que lo sabe hacer ya tiene la técnica como lo hace, así que puede hacer miles de injertos, y estas son las variedades que después se plantan en las producciones de vidrio, ¿cierto? También está el injerto de hendedura, ¿cierto? Como lo vemos aquí, que también es otro injerto de púa, donde generalmente se abre, por ejemplo, acá el patrón y se inserta la variedad, como lo vemos aquí, y de ahí se hace todo el tratamiento para protegerlo. También está el injerto de corteza o corona, donde se puede injertar en las cortezas, o sea, en árboles ya que tienen, por ejemplo, troncos grandes, troncos gruesos, se le pueden injertar entonces púa, generalmente 2 o más de 2, ¿cierto? Donde se le pueden injertar o digamos a los lados del árbol, como yo lo he visto, a los lados del árbol, o sobre, como vemos aquí en esta imagen, o en la parte superior donde se hizo el corte, digamos, del árbol. Se usa mucho para renovar variedades sin tener que sacar, sacar toda la planta completa, no. Se corta la planta y se reinjerta. Por ejemplo, en manzano esto es muy común, se hace muchísimo. También se le llama de corona también, cuando es así, corona o de corteza. También están los injertos tipo púa, ¿cierto? Pero de puente y nodriza, como vemos aquí, por ejemplo, estos son de puente. Acá vemos injertos de puente, ¿cierto? Que ayudan entonces a transportar savia elaborada de un lugar a otro y viceversa, ¿cierto? Y también están los tipo nodriza, como vemos acá, que son otro tipo también de injertos para propagación entonces de frutales. Ahora, un aspecto importantísimo: ¿cuáles son los factores que afectan el éxito del injerto? Porque vimos, ¿cierto?, los 2 tipos de injertos más importantes que usamos aquí en Chile. Esto es lo que quería yo mostrarles, ¿cierto?, el injerto tanto de yema como de púa. Pero un aspecto importante para que el injerto también se produzca, se lleve a cabo, ¿cierto?, que los cambios, porque lo que se busca, ¿cierto?, es que tanto el injerto como el patrón se unen en el cambium, que es la parte donde se está reproduciendo las células, ¿cierto? Ahí donde el cambium está entre el floema y el xilema, ¿cierto? Y para ayudar a que este proceso se lleve a cabo lo mejor posible, entonces hay que tener en cuenta ciertos factores, como por ejemplo la temperatura. Una temperatura óptima para llevar a cabo este tipo de injerto está por lo menos entre 20 y 25 grados. Fuera de estos rangos de temperatura ya empieza a bajar la posibilidad de compatibilidad, ¿cierto? También tiene que tener una humedad relativa, ¿cierto?, más o menos alta en el momento de la injertación. Tiene que ser con humedades más o menos altas para que haya suficiente humedad también, para que las células entonces logren esta unión, ¿cierto? Otro aspecto importante es que tiene que haber flujo de savia. Por eso les decía que en el caso de la yema de ojo dormido hay que hacerla a fines de verano o a principios de otoño, ¿cierto? Porque tiene que haber flujo de savia. No se puede hacer, por ejemplo, en pleno invierno una injertación. En árboles, sobre todo los árboles caducifolios que tienen receso invernal, no se puede hacer en invierno porque no hay flujo de savia. Entonces no va a haber una unión, no va a haber compatibilidad. No va a haber entonces un injerto exitoso, ¿cierto? Yo, por ejemplo, a mí me ha tocado, por ejemplo, en garnacha, y no me acuerdo, hay otro, creo que también en chardonnay y
Zinfandel también en otras variedades de vide, por ejemplo, que tienden a ser muy vigorosas. Al hacer un injerto en plena primavera, tiende a no haber incompatibilidad. ¿Por qué? Porque hay un demasiado flujo de savia. Cuando se produce demasiado flujo de savia, entonces tienden a separarse tanto el injerto como el patrón, se tienden a separar y forman una incompatibilidad. Ahora, ¿cómo yo lo he solucionado eso? Haciendo drenaje en la parte inferior, ¿cierto? Del patrón. Por ejemplo, lo que se puede hacer es hacer algún poquitito de drenaje, hacer algunos pequeños agujeritos, ¿cierto? en la zona del floema, para liberar un poquitito la presión de savia y así descienda la presión de savia en la parte del injerto, y entonces se pueda llevar a cabo el injerto con facilidad y que sea un injerto compatible. Otro aspecto importante es la presencia de oxígeno. Tiene que haber oxígeno porque las bacterias del cambio, o sea, las bacterias que las células del cambio, ¿cierto?, requieren oxigenación para sus procesos y para los procesos de unión. Tiene que haber una cierta mínima cantidad de oxígeno. Por eso que se deben usar para los sellos, ¿cierto? Los sellos, ¿cierto? Ojalá tapes o ciertas cintas que tengan, que sean especiales, ojalá para hacer injertos y que permitan el paso de la oxigenación, ¿cierto? Que entre un poquitito de aire, ¿cierto?, a la unión, porque es necesaria, como les digo, para que se junten las células del cambio, tanto del injerto como del patrón. Y otro aspecto también importante que a mí también me ha dado un excelente resultado es el uso de citoquinina. Por ejemplo, 250 miligramos por litro de agua para aplicarlo, ¿cierto? Se sumerge un poquitito. Esto, si no lo han hecho nunca, háganse asesorar, sí, antes. Pero se puede aplicar un poquitito de citoquinina tanto en el patrón como en el injerto, y eso también va a ayudar a que se produzca un injerto compatible. Aquí un poquitito para finalizar ya, porque este es un video cortito, ¿cierto? Es un video introductorio que yo quería hacer hace tiempo y que me lo habían pedido también sobre los injertos. Acá en esta imagen final quería mostrarles algunos tipos de injertos como los que hemos visto, ¿cierto? Aquí de púa, ¿cierto? Acá de yema, púa, yema también, púa. Aquí púa también, púa aquí con miriñaki, aquí suele pasar que ¿cierto? La variedad es más vigorosa que el portainjerto y se produce entonces que es más ancho entonces la variedad que el portainjerto. Aquí vemos también, por ejemplo, manzano, también una excelente también compatibilidad. Y más acá también imágenes de este es el injerto de púa inglés, ¿cierto? Sí, algunas imágenes entonces quiero dejarles sobre los diferentes tipos de injertos. Así que bueno, amigos, eso era todo lo que yo quería contarles un poquitito sobre los injertos. Este video no podía yo dejarlo pasar, así que espero que lo tomen en cuenta, lo vean y ojalá vean los demás videos que tengo sobre viticultura que les mostré al principio. Así que nos vemos muy pronto aquí en Agronomía Técnica en Chile, ATech. Nos vemos, gracias.